Les doy la bienvenida a todos. Hoy día vamos a continuar con la clase de ayer, la vamos a terminar y si nos alcanza el tiempo vamos a seguir con el siguiente PPT. Hoy día sería la clase número 11, pero como quedamos solo en multiplicación, hoy día continuamos con los productos notables, ¿ok? Por lo tanto, dice clase 10, pero es la clase 11, ¿de acuerdo? Para poder seguir con este PPT y poder terminar de revisar, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos, ¿ok? Bueno, habíamos visto multiplicación y quedó pendiente los productos notables, ¿ok? Entonces, habíamos visto monomio por monomio, ¿cierto? Miles de ejercicios. Voy a ir rapidito porque esto ya lo vimos. Vimos muchos ejercicios de monomio por monomio. Después vimos la multiplicación de un monomio por un polinomio, ¿se acuerdan? Y ahí están desarrollados los ejercicios, muchos ejercicios. Después vimos lo que era la multiplicación de un polinomio por un polinomio, ¿cierto? Millones de ejercicios, muchos ejercicios, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la multiplicación? Dígalo ahora o calle para siempre. Ya. Y ahora sí lo que nos convoca. Productos notables. Nuestro primer producto notable que vamos a estudiar hoy día es el cuadrado de binomio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que tenemos que destacar en este cuadrado de binomio es esta fórmula, que también ya lo hemos visto en ejercicios de clases anteriores. Tenemos, aquí le falta el cuadrado. Ok, se están sumando o restando dos términos, ¿cierto? Por eso es un binomio. Y está al cuadrado. Su desarrollo dice, el primer término lo llevo al cuadrado, ¿cierto? Si se está sumando, pongo un más dos veces, ¿cierto? El producto entre el primer y segundo término más el segundo término al cuadrado. ¿De dónde viene esta fórmula? De multiplicar A más B por A más B, ¿cierto? Como lo vimos ayer, es el producto de dos polinomios, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer con la suma y con la resta se comporta de la misma forma. Entonces multiplicamos A por A, conservo base, sumo exponentes. A por B más AB, ¿cierto? Y luego sigo B por A, también podemos poner AB, y luego B por B más B cuadrado. ¿Te fijas? Entonces, ahora reducimos términos semejantes. ¿Ok? A cuadrado no tiene términos semejantes. Y AB más AB sería 2AB y conservo el B cuadrado. ¿Te fijas? Ahí aparece la fórmula de cuadrado de binomio y nos evitamos estar multiplicando término por término, sino que nos aprendemos la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, Gabriela, una consulta, bueno, es que tengo una duda. uh-huh. ¿Por qué es 2AB y no AB al cuadrado? Porque se están sumando, Gabriela. Si se Ah, estuvieran multiplicando, ahí conservamos base y sumamos exponente. Pero los sumamos como si fueran elementos, como una manzana más otra manzana, dos manzanas. Una AB más otra AB, dos AB. ¿Ok? Cuando se ya, multiplican, conservo base y sumo exponente. ¿Ya? Otra ya, gracias. de nada. Habló la Gabriela. Ya, entonces, otro producto notable, estamos claritos, es la suma por su diferencia, ¿ya? Van a haber dos binomios iguales, pero uno se está sumando y el otro se está restando, ¿cierto? Acá, suma por su diferencia, ¿ya? Y en vez de estar haciendo todo el producto de dos polinomios, nos aprendemos la fórmula.
Cuando estamos frente a una suma por su diferencia, simplemente el primer término se va al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Pero igual lo vamos a corroborar. Fíjate, tenemos A más B por A menos B. Y comenzamos de nuevo el producto de dos binomios. A por A, conservo base, sumo exponente. Después, A por menos B, menos AB. Luego, B por A, más AB. Y luego, B por menos B, menos B cuadrado. Reducimos términos semejantes, conservo A cuadrado. Fíjate, ahora estos AB, si bien son iguales, pero tienen signo distinto. Por lo tanto, se cancelan. Y reescribo el B cuadrado. ¿Te fijas? Y ahí aparece la fórmula de ese producto notable. Entonces, acto desesperado. Si usted no se acuerda de la suma por su diferencia, puede multiplicar. Pero va a salir más largo. Mejor aprenderse la fórmula y aplicarla enseguida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el cuadrado de binomio, la suma por su diferencia. Ejercicios. Los tres primeros ejercicios que aparecen ahí es de cuadrado de binomio. ¿Ok? Cuadrado de binomio. Y vamos a aplicar la fórmula y vamos a decir el primer término al cuadrado, ¿cierto? Porque mira, vamos a poner aquí la fórmula. A más o menos B al cuadrado va a ser el primer término al cuadrado más o menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Suena abrumador decir tanto palabrería, pero no es difícil, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la fórmula, el primer término al cuadrado se está sumando, por lo tanto, conservo el más. Por fórmula, 2 veces el primer término por el segundo término, más por fórmula el segundo término al cuadrado. ¿Te fijas? Ahora desarrollamos algebraicamente lo necesario. X cuadrado, nada que hacer, lo reescribo. Más 2 por 2, 4x. Más 2 al cuadrado sería 4. Y ahí está listo el ejercicio. Sale más corto hacer esto que multiplicar término por término, ¿cierto? Ya, otro. Vamos a hacer miles porque tiene que quedar muy claro, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí aplicamos la fórmula. Ahora desarrollamos. 5 al cuadrado, 25. Más 2 por 5, 10i. Y el 10 y nada que ver. Pues el i cuadrado lo conservo. Y ahí está listo el cuadrado de binomio. ¿Qué es constante al desarrollar cuadrados de binomio? Que siempre van a salir del cuadrado de binomio, va a resultar un trinomio, ¿te fijas? Un trinomio, un polinomio de 3 términos, ¿ya? Si no les aparece el trinomio es porque vamos mal, ¿ok? Número 3, primer término al cuadrado, mira, ahora se está restando menos 2 veces el primero por el segundo, más, siempre es más este signo, el segundo término al cuadrado. Entonces, a cuadrado menos 2 por 3, 6a, más 3 al cuadrado, que es 9. Tenemos el trinomio, un término, 2 términos, 3 términos. Está correcto. Mira qué hermoso. Sigamos avanzando porque tenemos muchos ejercicios. No sé, me embalé con los ejercicios. Es que encontré un texto tan bueno. Y yo dije, ya, quiero que hagamos todo. Ya, aquí también tenemos 3 cuadrados de binomio que tenemos que desarrollar. Pero te fijas que los términos ya tienen parte numérica y parte literal. Aquí tenemos que manejar muy bien los paréntesis.
¿Por qué? Porque el primer término se va al cuadrado, o sea, 5 y a la vez. ¿Ok? Más 2 veces el primero por el segundo. ¿Te fijas? Más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Luego, bueno, este paso que yo hago es saltable, siempre y cuando usted ya maneje los conceptos. Y simplemente puede ir haciendo mentalmente el cálculo de los cuadrados. Pero, si no lo maneja bien, recomiendo hacer los dos pasos. Entonces, 5 al cuadrado sería 25. Y a al cuadrado, a cuadrado. Más 2 por 5, 10 AB. Y el b cuadrado lo reescribo. Tenemos el trinomio 1, 2, 3. Está correcto. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Más, ojo, el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Desarrollamos. 3 al cuadrado, 9 menos 2 por 3, 6 por 2, 12. 12x más 2 al cuadrado, 4x cuadrado. Está listo. ¿De acuerdo? Otro. Primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Desarrollamos. 2 al cuadrado, 4m cuadrado. Más 2 por 2, 4 por 3, 12mn. Luego, 3 al cuadrado, 9, n cuadrado y está listo el ejercicio. ¿Ya? Yo cuando estábamos haciendo ejercicios en las clases anteriores asumía que ustedes sabían esto, pero según el programa de los contenidos que entran en la PAES, entra mucho esto. Por lo tanto, por eso dediqué 2 clases o quizás una tercera para poder mirar lo que es la multiplicación entre polinomios, lo que es productos notables y lo que es factorización, ¿ya? Que son 3 herramientas que nos van a servir. A lo mejor no va a aparecer un cuadrado de binomio así como tal, va a estar dentro de un problema que como herramienta nos va a servir para resolverlo. ¿Se entiende la diferencia? Lo más probable es que no parezca así, pero va a estar dentro de otro problema y usted lo tiene que saber enfrentar, ¿ok? Sigamos avanzando. Se va complejizando este cuadrado de binomio. Mira, son todos cuadrados de binomio, ¿ya? Siempre mírenlo así. No se abrumen que tiene tanta letra, tanto exponente. Si usted es ordenado y metódico, no tiene por qué no saber desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Por lo tanto, fíjate, primer término al cuadrado menos 2 veces por fórmula el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjate, 2 al cuadrado, 4, a al cuadrado, a cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Menos 2 por 2, 4 por 1, 4 a x. Más 1 al cuadrado, 1. Y está listo el ejercicio. Entonces, todo lo que sea muchas letras, lo que sea, si es ordenado, no va a pasar nada. Nuevamente, primer término al cuadrado. ¿Te fijas? Siempre ocupa paréntesis para poder visualizar qué tengo que hacer. Menos 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Y aquí tenemos que recordar, para desarrollar esto, la propiedad de las potencias, potencia de una potencia, que es aquí, ¿te fijas?
aquí tenemos una potencia de una potencia. Conservo base y, ojo, multiplico los exponentes. ¿Ok? Menos. Bueno, aquí nada que hacer, lo reescribo. 2x cubo b cubo. Más, nuevamente, potencia de una potencia. Conservo base y multiplico exponente y está listo el trinomio. ¿De acuerdo? Dame un segundo, voy a pedir que bajen la tele. Pase mi text. Bájala. Gracias. Siguiente ejercicio. Primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado, o sea, 12x cubo al cuadrado. Viste que el paréntesis nos ayuda a ordenar qué tengo que elevar, ¿cierto? Menos 2 veces el primero, déjame borrarlo que no me quedó bien. Que después este mismo PPT lo subo. Entonces, 2 veces el primero, que es así, por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, potencia de una potencia. Hay muchas cosas mezcladas acá. 12 al cuadrado, 144. X cubo al cuadrado, conservo base, multiplico exponentes. ¿De acuerdo? 2 por 12, 24. Y 24 por 9, lo voy a hacer con calculadora. Ya, a ver, dice, ¿cuánto es? ¿Alguien me está respondiendo? 216. ¡Wow! Ya, bien. 24 por 9. Bien. Menos 216. Mira, x cubo por x. Aquí hay que ser muy metódico. ¿Ok? Eso busca la matemática. Ahí. Más 81x cuadrado y a la octava potencia. ¿Ya? ¿Saben qué? Uno piensa, pucha, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Que me salté un paso? 2 por 12, 24 por 9, 216. No sé qué el exponente... A ver. Mira, estos x cubo por x, aquí está elevado a 1, conservo base y sumo exponente. Y reescribo el x a la cuarta potencia. ¿Está bien? Luego, 9 por 9, 81. X por x cuadrado es 1 por 2, 2. Y la y, conservo base y multiplico exponente. ¿Está bien? ¿Queda claro? Díganme. ¿De nuevo? Ya, no hay problema. Ya. Entonces, ¿lo explico de nuevo? Ya, lo voy a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Denme un segundito que me están hablando. Ya, entonces, se entiende la aplicación de la fórmula, ¿cierto? El primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, tenemos 12 al cuadrado, ¿cierto? 12 al cuadrado, 12 por 12, 144, ¿cierto? X cubo al cuadrado, conservo base, multiplico exponentes, ¿cierto? Menos
2 por 12, 24, por 9 ya me dijeron que era 216, ¿cierto? Ahora las letras, porque estamos multiplicando monomios, ¿cierto? La x está elevado a 1, entonces conservo base y sumo exponentes. Y la y no se está multiplicando con nadie, la reescribo. Más 9 al cuadrado, 81. X al cuadrado, conservo base, multiplico exponentes. Y conservo base y multiplico exponentes. Y ahí queda el trinomio. ¿Se entendió? Ya, genial. Sigamos avanzando. Si aquí, eso yo les quería comentar, voy a un poquito filosofar con la matemática. Uno siempre dice, hoy la matemática es tan enredada y todo, pero ¿sabe lo que busca la matemática aparte de calcular y poder resolver los ejercicios? Que usted sea ordenado y pueda tomar decisiones. Se los digo por experiencia. Cuando uno desarrolla la habilidad o el pensamiento lógico matemático, usted puede enfrentar situaciones de forma más clara. Porque si uno es ordenado, es metódico, va ocupando todos los elementos como corresponde, de verdad, insisto, se lo digo por experiencia, cuando tienen una problemática que resolver, dice, pero mira, si yo lo tomo así, lo tomo así y voy paso por paso, resuelvo. Porque siempre dicen, ¿de qué me sirve un cuadrado de binomio? Claro, un cuadrado de binomio propiamente tal no les va a servir para ir a comprar pan, ¿cierto? Pero sí le va a servir para ser ordenado. Porque la matemática, aparte de saber calcular y todo eso, espera de ustedes que sean muy ordenaditos. Porque no saco nada con tener un caos en mis ejercicios, porque no vamos a entender. Entonces, la matemática espera de ustedes que sean ordenados, metódicos, miren el ejercicio, no se abrumen con tantas letras, exponentes y números, sino que, mira, eso es un cuadrado de binomio. Me sé la fórmula. No me sé la fórmula, multiplico los dos binomios, pero lo hace ser estratega, ¿cachai? Buscar estrategias para salir adelante, ¿ok? Es bien importante desarrollar esta parte del cerebro, ¿ya? Sigamos avanzando. El ejercicio número 10 es un cuadrado de binomio y el 11 y 12 es una suma por su diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, primer término, conservo base y ojo, multiplico los exponentes m por 2, 2m. ¿Ok? Más, bueno, aquí nada que hacer, lo reescribo simplemente, 2x elevado a m y elevado a n. Más, conservo base y los exponentes los multiplico, o sea, 2n. No es n cuadrado, es 2n. ¿Ok? Y ahora nos vamos a la suma por su diferencia. Si está la diferencia primero y después la suma, no se preocupen, pues el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? La suma por su diferencia dice A más B por A menos B, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que el primer término lo elevo a 2 menos el segundo término al cuadrado. Eso es una suma por su diferencia, ¿de acuerdo? Suma por su diferencia. Y esta es más fácil. Primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¡Listo! ¿De acuerdo? Mira, estos dice a menos x, x más a. No están iguales, pero como usted ya sabe, la suma es conmutativa, o sea, se puede dar vuelta. El orden de los sumandos no altera la suma. Aplica para la suma y para la multiplicación.
La resta no, así que la reescribo, fíjate bien, pero para que queden iguales, yo los doy vuelta. A más X es lo mismo que decir X más A, ¿ok? Y ahí nos queda iguales, ¿te fijas? A, bueno, menos, más y el X. Quedan en la misma posición. No se ponga a dar vuelta a la resta, de vuelta a la suma, ¿ok? Entonces ahora aplicamos la fórmula, el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y está lista la suma por su diferencia. ¿Bonito? Sigamos. Pura suma por su diferencia. Fíjate, suma por su diferencia. ¿Están en orden los términos? Están en orden los términos. Entonces, primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, 2 al cuadrado es 4 y m cuadrado. Menos 1 al cuadrado, 1. Está lista esa suma por su diferencia. Es más cortita. Mira, aquí no están en orden. Está el 1 primero y en el otro está el 3mn. Pero como se están sumando estos, los reordeno. Fíjate. Pongo primero el 3mn más 1. Luego reescribo el de la resta, el binomio que se está restando, porque no se puede dar vuelta. Y ahí nos queda igualito, ¿cierto? Entonces, primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Estamos grabando? Sí, ¿cierto? Ah, sí. Ok. Entonces, 3 al cuadrado, 9, m cuadrado y n cuadrado, menos 1. Listo. ¿Ok? ¿Están en orden el número 15? Sí, están en orden, por lo tanto aplicamos al tiro la fórmula. Primer término al cuadrado, ¿ok? Menos el segundo término al cuadrado, ¿ok? Entonces, potencia de una potencia, conservo base, multiplico exponentes. Luego, potencia de una potencia, conservo base y multiplico exponentes. Y ahí está listo el ejercicio 15. ¿Estamos claros? Sigamos avanzando. Más sumas por su diferencia. Tenemos que, fíjate que aquí el 8xy está al otro lado. Por lo tanto, este lo volteamos. Y nos queda 2 menos 8xy por 2 más 8xy. Y ahí está ordenado nuestros binomios. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de suma por su diferencia. Tenemos 2 al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, menos 8 al cuadrado, 64. Y las x y la x y la y también se van al cuadrado. Y ahí está listo el ejercicio. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Oye, ¿se repite el 17 y el 18? Ah, no. Ah, mira, no se repite nada. ¿Qué tengo acá? ¿Tengo una suma por su diferencia? Respóndanme. ¿Tenemos una suma por su diferencia aquí? En la 17, yo dije, uy, son iguales, no son iguales. El 17 con el 18. ¿Hay una suma por su diferencia aquí? No, no, Es. no, ¿No, no, cierto, porque Gaby? es No, positivo. están ambos positivos, por lo tanto estamos frente a un cuadrado de binomio. Mira el ejercicio, tenía su pillería. Por lo tanto, si este binomio está elevado a 1 y este también, puedo conservar la base, ¿cierto? Que es a elevado a m más 1 más 1, y sumo los exponentes y ahí apareció nuestro cuadrado de binomio. Mira, yo decía, uy, son iguales. Entonces,
Aplicamos cuadrado de binomio. Primer término, a elevado a m más 1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Desarrollamos. Mira, conservo base, potencia de una potencia, y multiplico los exponentes, pero ahora este 2 va a multiplicar a la m y va a multiplicar al 1. Entonces, 2 por m, 2m, más 2 por 1, 2. Mira qué hermoso. Más 2 por 1, 2, y nos queda a elevado a m más 1. Más 1 al cuadrado, 1, y está listo ese cuadrado de binomio que estaba ahí camuflado. Sigamos. Número 18, lo vamos a hacer acá abajito. Ahora sí estamos frente a una suma por su diferencia, ¿cierto? Suma por su diferencia. Y sería el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Mira por un signo los distintos caminos que siguen los ejercicios, por solo un signo. Entonces, lo mismo que el anterior, conservo base y multiplico los exponentes, pero ese 2 va a multiplicar al m y al 1, porque ahí sería la multiplicación entre un monomio por un binomio, ¿cierto? Menos 1. Mira lo distintos que son los resultados. Por un signo. ¿Se fijan? Ah, sí. Sigamos avanzando. ¿Qué nos depara la próxima diapo? Caso especial. Ah. En algunos casos, el producto de trinomios también puede reducirse a una forma, perdón, a una suma por su diferencia, si efectuamos la siguiente multiplicación. En un ejercicio que apareció en una de las clases, estuvo este caso especial. No sé si estuvo. Mira, si tenemos un producto de dos trinomios, pero uno se está restando, podemos agrupar. Mira, podemos agrupar el A más B como primer término y el C como segundo término. ¿Te fijas? Entonces, en el otro paréntesis, también agrupamos el A más B como primer término y ahora el menos C como segundo término. ¿Y qué tengo ahí? Una suma por su diferencia. ¿Ok? Porque si empezamos a multiplicar A por B y así, hoy vamos a demorarnos mucho. Pero si usted alcanza a visualizar, oye, pero ahí mira, puedo agrupar el A más B con el A más B y nos queda una suma por su diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podemos desarrollar? Tenemos el producto de trinomios. Agrupamos el A más B, el A más B. Entonces, aplicamos suma por su diferencia. El primer término al cuadrado, ¿te fijas? Que sería A más B, menos el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para poder desarrollar este primer término al cuadrado, tenemos un cuadrado de binomio. Ahí está desarrollado. Primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y reescribo nuestro c cuadrado. ¿Ok? Bueno, saco los paréntesis, no hay nada que modificar porque está positivo, ¿cierto? Y se nos reduce a ese polinomio. Eso de verdad que es más corto que estar multiplicando término por término. ¿Ok? Caso especial. ¿Qué más tiene esto? Hoy lo puse 2 veces. Ah, no, es cuando se están restando. Fíjate. Después.
¿Ya? ¿Puedo terminar la clase? Sí. Ya, otro caso especial, también estamos frente al producto de dos trinomios, ¿de acuerdo? Unos se están sumando y los otros se están restando. Y mira, fíjate bien que es súper rebuscado, pero si usted lo alcanza a visualizar en un ejercicio y lo aplica, de verdad que se va a ahorrar harto tiempo. Mira, este primer trinomio, vamos a agrupar A más y agrupamos B más C, ¿cierto? ¿Te fijas? Y acá, en este trinomio, vamos a agruparlo, pero fíjate que en vez de restarlos, los vamos a sumar porque se factorizó. Se factorizó, mira, tenemos A menos factor, los vamos a agrupar, menos, para que dé menos B, tengo que multiplicarlo por B positivo. Para que me dé menos C, lo tengo que sumar. ¿Te fijas? Por eso nos queda esto. ¿Ok? Entonces, nos queda nuevamente una suma por su diferencia. Primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Se nos produce este segundo término al cuadrado, nuevamente un cuadrado de binomio. Oye, sé que es mucha información, pero de verdad, después reháganlo para que lo puedan entender. Por lo tanto, a cuadrado queda como a cuadrado, el menos lo bajo, desarrollo este cuadrado de binomio, primer término al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y fíjate que ahora sí, al poder sacar estos paréntesis, este signo va a modificar a todos los paréntesis a todos los signos de los términos que están dentro del paréntesis. Menos por b cuadrado, menos b cuadrado. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¡Wow! ¡Wow! Harto detalle. Y eso era la clase de ayer. Y vamos, les voy a compartir ahora el PPT que sí correspondía a esta clase. Denme un segundo, un segundito. Voy a abrir el PPT. Un segundito. Clase número 11. Ahí está. Vengo. Ahí. Ok. Esta era la que nos correspondía hoy día. Por lo tanto, seguimos con productos notables, porque no solo es la suma por su diferencia y el cuadrado de binomio, hay muchos más. Entonces, hoy día terminamos de ver productos notables. Bueno, no sé si alcancemos a ver la factorización, no importa, se puede ver la clase siguiente y obviamente vamos a ver ejercicios. Otro producto notable, ¿ya? Es nuestro cubo de binomio. Cubo de binomio. Aquí se pone un poquito más complejo, pero solo un poquito. Cuando tengo un cubo de binomio, o sea, dos términos que se pueden estar sumando o restando, y ahora en vez de estar elevado a 2, están elevado a 3. Y aquí está su fórmula. Cuando está positivo, se están sumando estos dos términos, todos son positivos. ¿Ok? Cuando se están restando, va alternado, menos, más, menos. Y si tú te fijas, mira, igual tiene lógica la cuestión. El primer término al cubo, más 3 veces, mira, el primer término al cuadrado va bajando de grado. ¿Te fijas? De 3 pasa a 2 y de 2 pasa a 1. ¿Ok? Y al revés, el b cubo va bajando, pero al otro lado. ¿Te fijas? Ya. Aprenderse esta fórmula igual es importante. ¿Ya? Y para eso necesitamos hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces,
cubo de binomio. Primer término al cubo más o menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más o menos el segundo término al cubo. ¡Wow! Es harto, ¿cierto? Pero no imposible. Otro producto notable es el producto de dos binomios de esta forma. Yo se los dije cuando estábamos multiplicando. ¿Te fijas que esto no podría ser un cuadrado de binomio porque A y B son distintos? Entonces, esto es un producto de binomios con un término en común. ¿Quién sería nuestro término en común? Nuestra X. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo un producto de dos binomios con un término en común, ¿ok? Simplemente, esta es la fórmula. Vamos a decir el primer término al cuadrado más la suma de los términos que no se repiten por el término que sí se repite, más el producto de los términos que no se repiten. Yo insisto, yo sé que al hablarlo suena, pero al ejercitarlo, usted va adquiriendo esta habilidad, ¿ya? Pero si nos quedamos solamente con esta clase y no ejercitamos, no es mucho lo que podemos hacer. Entonces, fíjate, aquí no tengo un cubo de binomio. Tengo, ya, retrocedo. Ok, avísenme por favor. Ahí está. Vamos a ver todo lo que usted tiene que saber. Esto se enseña básicamente en octavo o primero medio, pero siempre no alcanza el tiempo para ver todo el espectro de ejercicios y fórmulas que se necesita saber. Ok, gracias. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo ahí? No se confundan con decir, tengo un cuadrado binomio, lo junto. No, es un producto de binomio con un término en común. ¿Y qué vamos a hacer? El primer término se va al cuadrado, más, era la suma, ¿cierto? ¿Era la suma? Sí. La suma de los términos que no están repetidos por el término que sí está repetido, más el producto entre los términos que no se repiten. ¿Ok? Entonces, x cuadrado, 2 más 3 es 5, más 2 por 3 es 6. Y está listo el ejercicio. ¿Qué es eso? Una ecuación cuadrática. Y cuando resolvemos la ecuación cuadrática, tenemos la posibilidad de hacerlo por la fórmula o por la factorización. Y se acuerdan que, no sé, lo voy a recordar rápidamente, ¿se acuerdan que uno decía, necesito dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6? Que sería más 2 más 3. Y ahí volvemos al origen. Entonces todo esto es reversible, ¿ok? Por eso se suman los términos que no se repiten y luego se multiplican. Ahora, si yo resuelvo término por término, llegamos al trinomio. Y todo en matemática es reversible o tiene su opuesto, ¿ok? Pero esos detalles los visualizan haciendo ejercicios, ¿ok? Oh, ya ocupé el espacio. ¿Y hay más ejercicios? Ah, sí, ya vamos a dejarlos ahí reservados. Mira, lo voy a copiar acá. Tenemos el primer término más la suma del primero y el segundo, no el primero y el segundo, los que no se repiten por el que se repite, más 2 por 3 y nos queda x cuadrado más 5x más 6. Ahí está listo. Ya, otro. Es interesante ver cómo se comportan los signos, ¿de acuerdo?
Aquí hay dos que se están sumando, aquí tengo un más y un menos, y aquí tengo menos y menos. Ya. ¿Cómo dice la fórmula? El que se repite al cuadrado, más, mira, los que no se repiten, menos, se suman, ¿cierto? Pero nos queda así, ¿cierto? Porque hay que respetar el signo en este caso, por el que se repite, más el producto de los que no se repiten. ¿Ok? Entonces tenemos x cuadrado. Esto sería 3 menos 2, nos queda 1 positivo, ¿cierto? Una x. O hago todo el paso. ¿Se entiende que queda x? O hago todo el paso para que se visualice. Mira, nos queda 3 doble signo, nos queda... ¿Ah, se entiende? Ya, pero igual lo hacemos rapidito. Menos 2x más 3 por menos 2, menos 6. ¿Te fijas? X cuadrado más 3 menos 2 es 1. Y 1 por X es X. Y este doble signo nos queda menos 6. Y fíjate por cambiar un signo, porque son los mismos valores, ¿te fijas? Mira cómo cambia el resultado. ¡Oh! Ok. Ahora, ¿cómo se comporta cuando ambos son negativos? Fíjate, el primer término, el que se repite, se va al cuadrado, más la suma de los que no se repiten, ¿de acuerdo? Por el que se repite, más el producto de los que no se repiten. Y tenemos x cuadrado más menos 2 menos 5x más menos 2 por menos 5 queda 10. Seguimos. X cuadrado. Acá, signos iguales, sumo y conservo el signo. Por lo tanto, me da menos 7. Pero por más, me queda menos 7x más 10. Y ahí está listo el exercise. ¡Wow! ¡Wow! Qué increíble, tanto número y tanto lo que hay que saber. No que me gustaría estar en su pellejo. Ya no. Tienen que estudiar para que les vaya bien. ¿Ok? Ya. Cubos de binomio al por mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era la fórmula del cubo de binomio? Cuando se está sumando, cuando se está restando. Dice, no es cuadrado. Es cubo. Es cubo. Dice, el primer término al cubo, más si se está sumando, menos si se está restando. 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término. Más, ese más es constante, independiente si están sumando o restando. 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Más si se está sumando, menos si se está restando, el segundo término al cubo. ¿Ok? Entonces, desarrollemos ese chiquillo. Primer término al cubo. Se está sumando más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado. Más el segundo término al cubo. Bonito. Desarrollamos. A cubo más 3 por 2, 6a cuadrado. Luego, este término, 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12a. Y 2 al cubo nos queda 8. Hermoso. Hermoso ejercicio. Ya, otro. Ya que hay que hacer puro ejercicio, no queda de otra.
primer término al cubo. Se está sumando más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Te acuerdas que el desarrollo del cuadrado de binomio te da un trinomio? El cubo de binomio te da un cuadrinomio, no, un polinomio de 4 términos. Ojo con eso. X cubo, 3 por 1, 3x cuadrado. 3, bueno, 1 al cuadrado 1 por 3, 3x, más 1 al cubo, 1. ¿Te fijas que la x va bajando de grado? Siguen patrones que nos quieren decir algo. Ah, no. Ya, perdón por mi broma fome. Ya, sigamos avanzando. Mira, ahora se está restando. Mira cómo se comporta. Primer término al cubo, menos 3 veces el primer término. Dígame, ¿pero qué? ¿Se puede reducir? ¿Dices? ¿El 2? ¿Con quién? No, po. No tiene término semejante. No hay término semejante. Porque este está al cubo, al cuadrado. ¿Con quién? Si no hay otro que esté elevado al cuadrado. Para que sean términos semejantes tienen que tener la misma letra y el mismo exponente. ¿Ok? Ya. Estábamos. Primer término al cubo menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado. Más, no, menos porque es menos más menos. Menos el segundo término al cubo. Desarrollamos 1 al cubo, 1. 1 al cuadrado, 1 por 3, menos 3m. Luego, 3 por 1, 3m cuadrado menos m cubo. Te fijas que cuando está la incógnita a la derecha, va subiendo de grado. Cuando está a la izquierda, va bajando de grado. Grado el exponente, ¿cierto? Otro ejercicio. Sigamos. Primer término. No, ese no es m, es n. Vengo. Primer término al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Menos el segundo al cubo. N cubo, lo reescribo. 3 por 5, 15 n cuadrado. 5 al cuadrado, 25 por 3, 75. 75n. Menos 5 por 5, 25 por 5, 125. Jijijiji. Y ahí está listo. ¿Cuántos términos? 1, 2, 3, 4. Bonito. Ya, sigamos avanzando. Más cubos de binomio. ¿Qué hora es? Ya nos quedan 6 minutitos. Hagamos estos y estamos listos para que la próxima... No, sí queda. ¿Qué más queda? Queda harto. Suma por su diferencia de cuadrados perfectos. Ese nos queda. ¿Qué nos queda? Suma a diferencia de cubos perfectos. Esto no lo pasa en el colegio porque no hay tiempo. Porque los niños con suerte entienden el cuadrado binomio. ¿Qué va a pasar uno de esto? Porque no hay tiempo. Y eso que matemáticas se le dedica por lo menos 6 horas a la semana. Y esto también lo que me importa que revisemos, factorización. Factorización es súper importante conocerlo.
¿te lo pasaron, Isi? Bueno, vas en un colegio que dan el tiempo necesario. Ah, el Oscar. Ya, Carito, bien, vas en un colegio bueno, entonces. Entonces, ¿te fijas? Todo esto tenemos que aprender, ¿ya? Pero no importa porque todavía en mi planificación yo puse que algunas clases de ejercitación. Entonces, si nos atrasamos, ocupamos ese tiempo para seguir avanzando. Ya, hagamos estos últimos 3 y con eso terminamos la clase y la próxima clase nos quedaría terminar de ver los 2 últimos productos notables y la factorización y ahí quedamos. Y ahí seguimos avanzando con proporciones, si no me equivoco. Ya, primer término, al cubo, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Desarrollo. 2 al cubo, 8. X cubo, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Bueno, el 1 es neutro. Y x cuadrado. Luego, 1 al cuadrado, 1. 2 por 3, 6. ¿Cierto? Más 1. Y ahí está listo. Ay, señor, que... Ahí. Denme un segundo. Josecito, bájala, por favor. Gracias. Casi me caigo. Perdón. Ya. Me tropecé más encima. Ya. Primer término al cubo. Más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Más el segundo al cubo. ¿Ok? Después tenemos... Ay, gracias. Te ríes de mi desgracia. Que fui a decirle a amigo que bajara la tele. Y pues me voy entrando. Casi me caigo. Ya. Sería A cubo. Y aquí hay que ser muy metódicos. Tenemos 3 por 2, 6a cuadrado b. ¿Cierto? Más 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. A, b al cuadrado, b cuadrado. Por eso se pasa la multiplicación primero, porque yo les decía, si manejan bien la multiplicación entre polinomios, pueden enfrentar muy bien este trinomio. Pero este cuadrado de, no, binomio al cubo, ahí está. Luego, 2 al cubo es 8b cubo. Uy, ahí está listo. 1, 2, 3, 4 términos. Está perfecto. Y el último de la clase, primer término al cubo, menos 3 veces el primero al cuadrado, ¿cierto? Por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. ¡Qué hermoso! Perdón. 2 al cubo sería 8x cubo menos 2 al cuadrado es 4. Estamos desarrollando todo esto. 4, ¿cierto? 4 por 3 es 12 y 12 por 3 es 36. X cuadrado y más 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Por 2 o 9 por 3 o 3 por 2, 6 por 9, 54. ¿Está bien? ¿Cierto? 9
por 2, 18, por 3, o 3 por 2, 6, 6 por 9, 54, está bien. X y cuadrado menos 3 al cubo es 27 y cubo. Y ahí estaría. Listo el ejercicio. ¡Wow! ¡Wow! La cabezón el tema. Ya. Próxima clase terminamos de ver ejercicios. Ahí rápidamente vemos nuestro quinto producto notable. ¿Cierto? ¿Todo bueno? Hoy fui ese. ¿Cómo? Espérate. La Gaby. Gaby, un gusto conocerte. Me has hecho mucho reír con tus memes. Después, ese, ¿le puse 5? No, este es el 6. Me faltó ese detalle. 6. Y la factorización. Factorización, muchachos, que de verdad, si aprenden todo esto, serán inmortales. Inmortales. Ahí, mira todo lo que nos queda. Hoy que tenía fe que iba a ocupar todo en 2 clases todo esto. Y ahí tenemos mucho por hacer. Recuerden que este viernes que viene no voy a poder hacer la clase. Entonces, voy a avisarles cuando recuperamos esa clase, pero el sábado sí o sí a las 10. ¿Ya? Para que estén ojo, igual lo voy a decir por el chat. No,